Eh, entonces, sí, como hace un momento les decía John, eh, y me disculpa de pronto que no utilice el tecnicismo John, John para mí es casi como un hermano, entonces de pronto no tomo el formalismo, pero bueno, como él les decía hace un momento, eh, el derecho constitucional no trata tanto de aprendernos de memoria y en general del derecho, pero especialmente el derecho constitucional, no es tanto de aprendernos de memoria un artículo como que hay, el artículo 16 habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No, lo que trata el derecho constitucional es de decir, venga, el poder del Estado tiene un límite, o tiene límites más bien, ¿cierto? Y esos límites lo que establecen es que el actuar de todo servidor público está dirigido a evitar que las personas, veámoslo de esta manera, que las personas sufran, que aquellos que tienen poder, bien sea poder político o poder económico, sobrepasen la barrera de sus derechos para que se aprovechen de los derechos de los demás. Es decir, muchas veces el Estado tiene la capacidad económica y política para actuar, pero muchas veces, muchas de esas, lo que hace es vulnerar los derechos incluso de las personas más necesitadas. Entonces, mi invitación por aquí es a que veamos el derecho constitucional y estas clases de derecho constitucional y de derechos humanos como un instrumento para que nos respeten nuestros derechos más íntimos, nuestros derechos fundamentales y al mismo tiempo de cómo, por ejemplo, ustedes, como agentes del Estado, también deben dirigir su actuar a que, por ejemplo, en un caso en que una persona se encuentra abandonada, sea un niño, sea una mujer, sea un anciano, podamos dirigirlo o actuar con base en la institucionalidad, sin salirnos del marco jurídico de la Constitución y de la ley, incluso a veces sin que la ley nos lo esté ordenando, sino en la medida en que nuestro componente humano se asocie o se alinee con el componente constitucional y podamos ayudar también a los más necesitados y defendernos también a nosotros mismos, por ejemplo, ustedes al interior de los procesos que siguen al interior de la institución. Entonces, el derecho constitucional es esa herramienta que tenemos para nosotros respetar los derechos de los demás y al mismo tiempo hacer que nos respeten nuestros derechos, aun cuando no medie una ley que, por ejemplo, diga cómo debemos actuar o cómo los demás deben actuar frente a nosotros. Es decir, que la Constitución tiene como ese secreto a través del cual nosotros podemos respetar como agentes del Estado a los demás y además de respetarlos, ayudarles y además de eso, hacer que nosotros nos respeten nuestros derechos. En ese sentido, y digo esto porque es que voy a ponerlos en un poquito dentro del contexto histórico de cómo debemos entender la Constitución actualmente y de dónde se origina esa idea de que la Constitución o el derecho constitucional son un límite al poder del Estado, ¿m? Y al poder económico de los particulares. Entonces, para no demorarlos de pronto tanto en este hilo histórico, pero que considero muy importante y muy relevante, eh, vamos a entender el artículo primero de la Constitución a partir de la historia que él mismo tiene. Nosotros no podemos entender el artículo primero de la Constitución sin entender la historia que hay detrás de esas palabras que nos trae y de esas oraciones que nos trae el artículo primero de la Constitución. Y por lo tanto, no podemos entender la Constitución si no entendemos el artículo primero. ¿Mm? Entonces, esta historia, así, abuelo de pájaro, comienza más o menos en 1198 en Inglaterra, cuando un rey que, digamos, era muy apreciado por sus súbditos, que, digamos, era respetado, se llamaba Ricardo Corazón de León, pues era también aventurero y se fue a las cruzadas
y dejó encargado del reino a su hermano Juan, que como no era una persona demasiado sociable, no era muy hábil, pues incluso su papá lo había dejado sin herencia y por lo tanto le decían Juan sin tierra. Entonces, Juan sin tierra se quedó a cargo de la corona, ¿sí? Del reinado, y pues él lo único que hacía era gastarse la plata de los tributos en fiestas, también en guerras, que por cierto perdía, y a él le gustaba era imponer muchos tributos, muchos impuestos, pues para que el reinado tuviera los suficientes recursos para gastarlos en fiestas y gastarlos en guerras. Pero llegó un momento crítico en que pues la nobleza, que era la que tributaba mayoritariamente, pues se cansó porque ellos ya no tenían plata tampoco para estarle dando al rey todo lo que pidiera para sus guerras y sus fiestas. Entonces, pues se opusieron a los mandatos del rey y pues lo llevaron o lo retaron a una guerra. Como era de esperarse, Juan sin tierra perdió esa guerra. Al perder esa guerra, entonces esa nobleza le impuso la obligación de firmar un acta, ¿sí? O una carta de derechos, más bien. Esa carta de derechos se llamaba Carta Magna. ¿M? Y esa Carta Magna es el primer antecedente en el mundo occidental de una constitución. Es por eso que las constituciones son el símbolo del límite al poder del Estado. Lo que hicieron los nobles fue imponer un límite a, digamos, ese capricho o esa actitud caprichosa de Juan Sin Tierra de que se hacía en el reino lo que él quisiera. Entonces, esa Carta Magna, que es la primera forma de una constitución, trajo diferentes derechos, como por ejemplo el derecho que tenía la población a que no se estableciera un impuesto sin que antes el rey les consultara si estaban o no de acuerdo con esos impuestos. También un derecho que ustedes pues de pronto conocen, que es el del habeas corpus. Resulta que el rey, de una manera arbitraria, siempre ordenaba que alguien que le cayera mal o si amanecía de malas pulgas, pues fuera arrestado y se lo llevaban a un calabozo y ahí se quedaba indefinidamente sin ser llevado ante un juez para que le dijeran cuál era el delito que había cometido. Entonces, en esa Carta Magna se estableció que dentro de ciertas horas debía llevarse a una persona que hubiera sido detenida ante un juez para que le dijera cuál era el delito que había cometido, ¿cierto? Entonces, miren que vamos pasando de esa forma de Estado en la que simplemente se sigue el capricho de un rey, el capricho de un hombre, a esa otra forma de Estado en la que ya de todas maneras el rey debe seguir unos procedimientos para poder tomar sus decisiones. Ya va conformándose de todas maneras lo que posteriormente va a llamarse el Estado de Derecho. ¿Mm? Pero bueno, esa digamos que es como la primera forma de constitución, ¿cierto? Y precisamente yo creo que ustedes entiendan ese concepto de constitución como el límite al poder del Estado. La Constitución y no la ley, sino la Constitución es la que contiene, digamos, todos los mandatos en los que dice qué puede y qué no puede hacer un servidor público. Ya más adelante, más o menos a mediados de 1700, en el siglo XVIII, eh, estaba gobernando un rey que así como Juan sin tierra, pues era un completo espectáculo de guerras y de fiestas, que se llamaba Luis XVI. Entonces Luis XVI, que siempre pues fue un niño consentido, mimado, que la verdad nunca le enseñaron a gobernar, pues terminó llevando a una crisis a Francia. Entonces, pues resulta que la gente empezó a aguantar hambre mientras él sí hacía fiestas con su esposa María Antonieta y pues la gente, el pueblo se cansó, hubo un estallido revolucionario y de ese estallido revolucionario surgió lo que más adelante también vamos a ver, digamos como los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la primera forma jurídica de hacer que en Francia se respetaran los derechos de las personas fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Entonces,
Lo que hicieron los franceses al oponerse también a esa conducta caprichosa de Luis XVI fue decirles, venga, miren, hubo un grupo de filósofos, ¿sí? De gente que se la pasaba encerrada en su casita pensando, y esos filósofos establecieron unos derechos que plasmaron los franceses posteriormente en la en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay tres derechos básicos que ellos establecieron en esa declaración, a partir del pensamiento, por ejemplo, de John Locke. Entonces, se estableció, primero, que todo ser humano tiene por naturaleza el derecho a la propiedad privada. Entonces, no puede venir el señor rey a despojarme de mis tierras o a despojarme de mis bienes simplemente porque quiere confiscarlos y llevárselos él. No. Lo que todo ser humano adquiere a través del trabajo entra a su propiedad y nadie puede quitárselo, sino porque haya cometido un delito con esos elementos o a través de esos elementos, o simplemente porque la misma persona que los compró pueda disponer de ellos libremente. El segundo derecho natural, que no lo digo en orden de importancia, sino pues del listado, es el derecho a la vida. Nadie puede disponer de la vida de otro ser humano y por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado es establecer una fuerza pública que se encargue de proteger, además del derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Y el tercero de los derechos naturales, el derecho a la libertad. Todo ser humano tiene derecho, a través de la fuerza pública y a través de su propiedad, de hacer con su vida aquello que considere necesario para sentirse satisfecho siempre que con su actuar no vulnere los derechos de las demás personas. De ahí es donde se dice, mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. ¿Mm? Eh, y bueno, eso se tomó del pensamiento filosófico de John Locke y fueron los derechos naturales, ¿sí? Pero además de eso, se estableció la necesidad, por ejemplo, de la fuerza pública, porque otro filósofo que llamaba eh, Montesquieu dijo que la forma en la que el Estado debía concebir la libertad era aquella en la que se contaba con una fuerza pública para que las personas pudieran sentirse seguras. Es decir, que el elemento esencial de la libertad es el de la seguridad. Todo ciudadano es libre en la medida en que se sienta seguro respecto de los otros ciudadanos y también respecto de la misma fuerza del Estado. Entonces tenemos vida, libertad y propiedad privada como esas formas o esas semillitas que se fueron sembrando para el derecho constitucional como lo vamos a empezar a concebir. Otra forma que, o mejor dicho, otro aspecto que trajo esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia es que los servidores públicos iban a tener en la ley una descripción de todo lo que podían hacer. Y si no estaba escrito en la ley, no lo podían llevar a cabo, ¿sí? Incluso, aun cuando de pronto estuviera en la Constitución, ¿por qué? Porque es que en esa primera forma de Estado en Francia, la Constitución era apenas como un símbolo de la libertad del Estado y de la superación de la monarquía, pero no tenía la idea hoy de que la Constitución es la norma de normas, no. Si no estaba en la ley descrito el actuar de un servidor público, no se podía hacer nada. ¿Listos? Así, por ejemplo, no sé, una persona se encontrara en riesgo y si se decía que solamente cuando una persona estuviera siendo atacada por otra, era cuando un policía debía actuar y no cuando, por ejemplo, una persona se estuviera ahogando, pues porque no sabía nadar y se metió a un río. Entonces, en ese caso, estoy dando un ejemplo exagerado, no podía ir a rescatarse a esa persona, cosa que hoy en nuestro derecho constitucional moderno pues, ha cambiado muchísimo. Pero bueno, digamos que tomo ese ejemplo solamente como para que
tengamos la idea de cómo en esa época se trataba el derecho eh, y el principio de legalidad. ¿Listos? Ahora, algo que también se rescata de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es lo que se conoce como la igualdad formal, que nosotros la tenemos aquí en la pantalla. Esa igualdad formal implica o dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que recibirán el mismo trato por parte de las autoridades. Y pum, para de contar. Si ustedes, por ejemplo, van al artículo 13 de la Constitución del 91, van a encontrar esa frase de igualdad formal. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán el mismo trato por parte de las autoridades públicas. ¿Mm? Pero eso, aunque en principio parece muy bonito y uno dice, oiga, sí, pues por lo menos que a todos nos traten igual eh, y nos, digamos, establezcan los mismos derechos para que, por ejemplo, yo pueda trabajar o yo pueda tener una empresa o yo pueda elegir ser abogado, ser policía, ser médico, ¿sí? Listo, es muy bonito en principio, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta igualdad formal, así solita, ¿m? Trajo como consecuencia la desigualdad económica y muchas veces, por ejemplo, también la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, resulta que, por ejemplo, tenían derecho libremente a elegir quién los iba a gobernar, las personas que tuvieran una misma capacidad de ingresos. Quienes no tuvieran esa capacidad de ingresos no podían votar. Otra cosa, suponiendo, personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Entonces, resulta que se decía, no, pues todas las personas como son tratadas igualmente pueden ir a la alcaldía municipal a hablar con el alcalde, pero resulta que solamente había escaleras para entrar, no había rampas. Ah, no, pero de todas maneras el alcalde los va a atender. Sin embargo, se decía eso es igualdad. Decían, no, hay un problema grande y es que las personas que tienen una movilidad reducida no pueden ingresar, o por lo menos no con la misma facilidad que si lo hacen otras. O por ejemplo, el derecho al acceso a la educación. Ah, bueno, resulta que hay niños que nacen, digamos, en unas condiciones más o menos privilegiadas, las que pues tienen un acceso fácil a la educación, pero resulta que hay otros niños que pues no nacen con esas mismas condiciones o facilidades y por lo tanto no pueden acceder tan fácil. Entonces el Estado dice, bueno, yo lo que estoy es construyendo escuelas y de esa manera pues ahí están las puertas abiertas para que vayan y entren. Si no tienen plata para comprar los útiles escolares es culpa de los papás, por ejemplo. Entonces al Estado no le importaba el tema de cómo materialmente las personas eran desiguales, sino única y exclusivamente el hecho de que los trataran a todos de la misma manera. Y y a eso de tratarlos a todos de la misma manera, sin tomar en consideración la sustancia, se llama igualdad formal. Y nació en Francia con la Revolución Francesa. ¿Listos? Y en consecuencia, con esa igualdad formal, pues el Estado decía, miren, cada quien defiéndase como pueda. Ah, sí, que usted no puede caminar bien. Ah, sí, que usted tiene, digamos, una especie de disminución cognitiva. Sí, que resulta que usted no tiene trabajo, bueno, no es problema mío, usted allá defiéndase como pueda, para eso yo le establecí el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad y a la vida. ¿Listo? Entonces el Estado no intervenía en la economía. Y al hacer eso, lo que hizo el Estado fue promover una especie de esclavitud cuando llegó la revolución industrial, que las máquinas empezaron a desplazar el trabajo de los seres humanos y a muchos hombres les tocaba, digamos, casi que regalar su trabajo en las fábricas 24/7. Y cuando se morían siendo desechos humanos a los 20, 22 años, si no antes, los que entraban a ocupar su puesto, si no querían aguantar hambre, eran sus hijos y su esposa. Entonces decía, bueno, pues les tocó trabajar, pero hay libertad. ¿Cierto? Y hay igualdad formal. Ah, pero es que hay niños de 5 o 6 años trabajando en las fábricas. Y sí, y se están deformando igualmente las mujeres. ¿Qué pasa ahí? El Estado no está interviniendo, ¿cierto? Entonces, eso es un problema grande, porque de todas maneras, ¿quién va a ser al final del día libre si le toca pasarse la metida 24 horas en una fábrica, convirtiéndose en un desecho humano
sin poder salir, porque entonces si se va, pues va a tener que aguantar hambre, un problema grande. Entonces esas son las virtudes y los defectos que nos dejó el Estado liberal que nació en la Revolución Francesa de 1789. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa en esta parte de la película? Muy bonito, le quitamos el poder al rey, nuevamente establecimos una constitución, como pasó en Inglaterra. Permítanme un segundito. Un segundito por aquí. Listo. ¿Se está viendo todavía la diapositiva? ¿Ya se está viendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, Listo, ahí se gracias. Cuando tengan alguna duda o de pronto no me entiendan, por favor, sin levantar la mano ni nada, me interrumpen y vuelvo a explicar. ¿Listo? Entonces, a manera de conclusión de esta primera parte de la película, la Constitución es un instrumento para limitar el poder del Estado, que en principio sirvió para limitar el poder del rey, ¿listo? Que el rey en su momento era el Estado. Eh, Además de eso, pasamos de que era la ley, la voluntad del rey, a que ahora la ley va a ser la descripción que un cuerpo con ciertas reglas va a ser de cómo debe comportarse un servidor público, cómo la función pública va a estar descrita en instrumentos que va a expedir un Congreso y no simplemente en la voluntad caprichosa de un individuo que quiera hacer con los demás lo que se le plazca. ¿Mm? Y el problema de esto es que finalmente, aunque nos dio igualdad y el reconocimiento de que todos naciéramos libres e iguales ante la ley, pues al final del día al Estado le interesará poco cuál era el destino que iba a tener una persona libre, porque si, pues por lo menos si empezaba a trabajar en una fábrica, pues tenía derecho a trabajar, sí, pero cuáles eran también los derechos que dentro de esa fábrica se le reconocían al trabajador, al Estado ahí no le interesaba, porque la propiedad privada tenía que respetarse. Entonces, ya cuando pues algunos filósofos empiezan a darse cuenta de que, venga, esto como que sí está muy bonito en principio, pero como que hay un problema porque privilegió esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano solamente a cierta clase social y aunque a todos les reconoció libertad, pues no todos tienen la posibilidad de montar una empresa para esclavizar a los demás. Entonces, aquí es donde surgen teorías críticas de ese Estado liberal y empieza a darse una transformación a lo que hoy vamos a conocer como Estado social de derecho. Esas primeras críticas vienen, por ejemplo, del marxismo, ¿sí? Independientemente, por ejemplo, a que seamos marxistas o no lo seamos, sí hay que reconocer que de todas maneras Marx dijo o estableció que el problema del Estado liberal es que estaba dándole demasiados privilegios a una clase social que se llamaba la burguesía. ¿Sí? Que eran pues los dueños de las grandes tierras y sobre todo los dueños de las grandes fábricas. Y entonces él dijo, venga, el trabajador también tiene derechos y esos derechos para que puedan expresarse a través de la libertad implican que tenga no un salario, lo que él decía era que eh, al trabajador se le repartiera en igualdad de condiciones que el dueño de la empresa la ganancia que la empresa tenía pues por la producción que hacía. Es decir, que él decía, no es que el trabajador deba tener un salario, porque es que entonces vamos a dejar en manos del empleador o del dueño de la empresa que decida cuánto es que vale el trabajo de cada uno. Y él decía, eso no es justo, porque si bien el dueño de la empresa tiene todo el derecho también a recibir una ganancia, pues la fuerza de trabajo la está poniendo el trabajador y esa es la otra mitad, digamos que le correspondería también. Por lo tanto, es injusto que uno se quede con la mayor parte de la ganancia y el otro simplemente reciba un salario asignado aleatoriamente por quien le está empleando o quien le está dando la posibilidad de trabajar.
Entonces, bueno, de todas maneras, a partir de esa teoría crítica, otros pensadores también empiezan a decir, venga, no estamos tan de acuerdo con Marx, pero sí estamos de acuerdo con que objetivamente a través de la ley debería reconocérsele al trabajador no solamente un salario mínimo, sino además de eso poner otras reglas de juego, como que el trabajador tenga derecho al acceso al servicio de salud y que esté afiliado por parte de su empleador, que también tenga derecho a que después de tanto tiempo de entregar su fuerza de trabajo, pues se le pensione, entonces derecho a una pensión. Chévere. Y asimismo, tenemos que evitar, digamos, esta imagen tan desagradable y tan inhumana de ver a niños y a mujeres viudas eh, siendo explotados 24/7, simplemente pues porque el principal proveedor se murió trabajando en la fábrica. Entonces, tenemos que acabar con la explotación infantil, tenemos que reglamentar desde qué edad un menor de edad puede trabajar y bajo qué condiciones, y también, por ejemplo, si la mujer en estado de gestación puede ser, por ejemplo, despedida o bajo qué condiciones puede ser despedida y cómo se va a reforzar su condición de embarazo para que de pronto no sea humillada, no sea despedida, no sea maltratada. Esas críticas que se hacen en el Estado liberal y esas ideas que van surgiendo posteriormente se van consagrando en las nuevas constituciones. Entonces, por ejemplo, en 1917, en Alemania, se redactó casi que al mismo tiempo, también en 1917, en México, una constitución, se empezaron a redactar constituciones en donde traían a colación estas críticas. Y esas constituciones decían, bueno, eh, los trabajadores ahora ya no van a trabajar las 24 horas del día, sino que trabajarán, por ejemplo, 8 horas, ¿sí? Que a los trabajadores también se les respetarán sus derechos, por ejemplo, a ciertos subsidios, que además de eso, los trabajadores tienen derecho a que se les afilie a un sistema de seguridad social en salud, ¿sí? En pensión, también, ¿por qué no?, en vivienda. Entonces, la Constitución de Alemania, ¿sí? Que fue la Constitución de Weimar, esa constitución estableció esta serie de derechos, además de los que ya se habían consagrado en la Declaración Universal, perdón, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, incluyeron lo que era el derecho a la vida, la propiedad privada, la libertad, pero además de eso, introdujeron estos derechos, otros derechos para que los trabajadores, los niños y las mujeres tuvieran una mejor calidad de vida. Y bueno, todo pintaba muy bonito con esta constitución de Weimar, ¿sí? Pero resulta que no se establecieron o se omitieron algunas cosas en esta Constitución, como por ejemplo, no se estableció que la Constitución fuera una norma suprema, todavía la ley seguía siendo norma suprema. Y además de eso, que los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad, no podían ser suspendidos bajo estado de excepción. ¿Mm? Como por ejemplo, cuando se formara una guerra, entonces, si el presidente o el canciller, que se llama ya en alemán, decidía que cualquier persona tenía que ir a la guerra, entonces se suspendían sus derechos fundamentales y lo mandaban a la guerra o lo podían matar, ¿sí? Eso no se estableció lastimosamente. Y resulta que ya en 1933, pues llega Hitler al poder y él declara el estado de excepción, suspende la aplicación de los derechos constitucionales fundamentales. Los trabajadores ahora tienen que doblar su fuerza de trabajo, sobre todo en la industria armamentística, para que se pudieran construir más armas para llevar a Alemania a la guerra. Eh, entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, lo que le quedó de aprendizaje al derecho constitucional es que de nada servía tener una constitución si la constitución podía ser suspendida bajo el capricho del presidente o del canciller, ¿cierto? Y además de eso, pues de qué servía tener derechos fundamentales que se suponía que le pertenecían al ser humano desde su nacimiento, casi que desde su concepción, para entonces dejar que una persona simplemente que quisiera dejarlos o llevarlos a la guerra, pues los anulara e hiciera con ellos lo que quisiera. No, no servía de nada. Entonces surge lo que es el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo, que es el que ya traemos a Colombia a partir de la Constitución de 1991. Entonces esa Constitución va a traer que, bueno,
Así como en Francia ya no va a ser el rey el que haga la ley, el rey el que sea juez, no. Va a traer que listo, va a haber una rama legislativa, una ejecutiva y una judicial, como ya lo veremos más adelante, esa división de poderes. Va a traer que ciertamente los legisladores o la rama legislativa van a hacer la ley, que el presidente es el que va a hacer que esa ley se desarrolle y se convierta en política pública, y al mismo tiempo que los jueces sean pues los que tomen la ley para resolver los conflictos que surgen entre los particulares o entre el Estado y los particulares. Entonces, listos, va a hacerse esa estructura normal, muy normal. Pero, ¿qué es lo que va a traer, digamos, de novedoso este nuevo o esta nueva forma de Estado bajo constituciones que se supone que aprendieron de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Francesa? Y es precisamente que se va a traer el concepto de lo que es